tal? Muy buenos días, espero estén pasando un buen momento. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Tinoco y les vengo a presentar la historia de las computadoras. De manera resumida, las generaciones de las computadoras que se han encontrado es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, las cuales respectivamente la primera es tubo de vacío de 1951 a 1958, transistor de 1959 a 1964, tercera, circuito integrado de 1965 a 1971, microprocesador de 1971 a 1981, inteligencia artificial de 1982, actualidad. Como antecedentes tenemos que el primer dispositivo que nos ayudó a realizar cálculos fue el abaco. Posteriormente la pascalina, que fue una máquina que realizó Luis Pasteur para hacer cálculos. Esta solamente podría realizar suma y resta, sin embargo no era suficiente y realizaron la máquina analítica casi 2 siglos después. Posteriormente se creó Mark I, como tal ya es una computadora con transistores. ENIAC, EDVAC fueron las máquinas que más sobresalieron en ese tiempo y uno de los dispositivos más caros que se habían realizado. Como en la primera generación, lo más destacable tenemos, en esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico militar. Como tal presentamos UNIVAC. Lo que pasa es que la tecnología en ese tiempo era demasiado costosa. Por ello ninguna empresa privada poseía este tipo de tecnología excepto el gobierno. El gobierno utilizaba la tecnología para realizar cálculos de proyectiles o de alguno de estos variantes. Como características principales de la primera generación tenemos que tenían tubos de vacío, funcionaban por medio de tubos de vacío, tenían grandes dimensiones, un alto consumo de energía, uso de tarjeta perforada, almacenamiento de información en tambor magnético en el interior, lenguaje máquina. La lenguaje máquina es un lenguaje a bajo nivel, así es considerado. Es un lenguaje con el cual se pueden realizar diversas cosas, pero solamente utilizando la capacidad de almacenamiento del procesador. Anteriormente el procesador como tal no existía, eran dimensiones muy grandes, como ahorita no hay máquinas de esa magnitud excepto las supercomputadoras. Ese es un ejemplo de cómo era una computadora en ese tiempo. La segunda generación usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo de vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar la información e instrucciones, producían una gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Como tal, los dispositivos fueron mejorando y cada vez querían hacer más pequeñas las cosas. Uno de estos fue que ya en un tubo de vacío ya se colocaban 200 transistores en su lugar. Las características principales que podemos observar en la segunda generación es el transistor, mayor rapidez, introducción de elementos modulares y aumento de la fiabilidad. En cada una de las generaciones, como han ido transcurriendo, el aumento de la fiabilidad es uno de los elementos más importantes y de los que más se han ido evolucionando. Este es un tipo de ejemplo de computadora en la segunda generación. Como podemos observar, pues tiene varios transistores. Tercera generación, 1965-1971.
Comienzan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costo al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. En esto de mini ordenadores y microcontroladores, este tipo de circuitos son pequeños. Ahorita los microcontroladores son máquinas, computadoras como tal, poseen una unidad de procesamiento, poseen memoria RAM, ROM y de almacenamiento como tal. Estos microcontroladores sirven para hacer funciones muy sencillas, funciones que las computadoras sería demasiada potencia y un gran desperdicio que estén funcionando de esa manera. Como características importantes, principales, tenemos circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o chip, menor consumo, apreciable reducción del espacio y aumento de la fiabilidad. Al igual que como se ha aumentado la fiabilidad, también se ha reducido el tamaño y de este mismo modo la temperatura que ésta produce. Este es un ejemplo de Mac que era perteneciente a esta generación. La cuarta generación va de 1971 a 1981. En esta fase caracterizada por la interacción sobre los elementos electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de una máquina. Su desarrollo del microprocesador se coloca más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica, lo que se conoce como ALU. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. En este tiempo se empiezan a desarrollar y a comercializar más, o sea, ya se estaba comercializando. De hecho, hay una historia que, por cierto, no la agregué, pero sobre una empresa que compró una memoria, se podría decir USB, pero era demasiado grande. La memoria ocupaba el espacio de un vagón y lo utilizaba para almacenar datos bancarios. Bueno, este tipo de innovaciones que se va mejorando toda esta relación, ya podemos decir que tenemos computadoras personales. Desde la tercera generación empezaron a aparecer dispositivos similares, pero eran muy costosos. En este tiempo empezaron a bajar sus altos costos. La tecnología es uno de los elementos que va bajando su coste dependiendo del transcurso del tiempo. Se devalúa más o menos en un promedio de 3 meses. Características principales de la cuarta generación es el microprocesador, sistemas de tratamiento de base de datos, la generación del usuario. Como podemos ver, es un microprocesador de esa época, de la cuarta generación, no son muy diferentes a los que aún tenemos. Nada más que los que aún tenemos cambia el número de transistores y, la computadora más reducida, mejor interfaz, y eran máquinas más potentes. Como quinta generación tenemos que es de 1982 a la actualidad. Sin embargo, hay diferentes fuentes que informan que aquí ya hay más generaciones. La mayoría de ellas concuerda que hasta hoy es la quinta. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC, y se desarrollan las supercomputadoras. Esta generación se le llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el campo de estudio que trata de aplicar los procesos de pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora.
Robótica. La robótica es el arte y la ciencia de la creación y el empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial para que se puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Como tal, la inteligencia artificial es un programa computacional. Este puede ser implementado con sensores, lo que genera que el dispositivo que se genere tenga la posibilidad de evaluar su situación. Por ello se le llama inteligencia artificial. Este tipo de robots son utilizados más comúnmente para el área de producción. Continuamos. Sistemas expertos. Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa la base del conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. Redes de comunicaciones. Los canales de comunicación que interconectan terminales y computadoras se conocen como redes de comunicaciones. Todo el hardware que soporta las interconexiones y todo el software que le administra la transmisión. Nosotros, como sabemos, muchas de las ocasiones tenemos poco conocimiento, pero nuestro modem tiene un sistema operativo. El router que utilizamos o los simples switch que vemos tienen un sistema operativo el cual se puede manipular por ciertas secuencias. Los sistemas expertos pues es aplicación de inteligencia artificial y ayudar a resolución de problemas. Lo que había comentado pues son programas computacionales que se utilizan para lo que le parece tedioso al ser humano, o en lo que sería irrelevante o más que nada de sobra, que esté una persona con más capacidades. Mejor metemos una máquina con menor capacidad, pero la ajusta para realizar la actividad. Como tal, les había comentado, en esta generación ya se generaron la supercomputadora. Hasta ahorita la supercomputadora más potente, en el 2014, es la Titan II, la conocida. Claro está, no sé si haya computadoras que estén ocultas. Una computadora desarrollada por la Universidad de Tecnología de Defensa de China, NUD, y ubicada en el Centro Nacional de Supercomputación en Guangzhou, República Popular China. Tiene un rendimiento de 33.86 petaflops, lo que serían muchos millones de cálculos de coma flotante por segundo. Eso es lo que se maneja. El flop, los flops, no es flop, lo correcto es decir flops porque es por segundos. Los flops es una unidad de medida de cálculo por coma flotante. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones hemos escuchado eso en consolas de videojuego. También las computadoras tienen flops. Sin embargo, las computadoras que no están especializadas para el diseño contienen menos flops, al igual que no se puede comparar lo que te arroja un examen con lo que es en un laboratorio. El laboratorio explota el hardware a su máxima capacidad y eso es lo que ellos consideran que puede dar el sistema. Disculpen. Con la historia de las supercomputadoras, Japón creó la primera supercomputadora con un petaflop, la Math Grade 3, pero solo de propósitos particulares. Luego IBM de Estados Unidos creó el correcaminos, también de un petaflop. China de Milky Way One de 1.2 petaflops y Cray de Estados Unidos, la Jaguar de 1.7 o 1.8 petaflops, que al final del año 2009 era la más rápida. La supercomputadora más rápida a fines del 2010 era la China Titan 1A con máximas velocidades de 2.5 petaflops. Nosotros pues tenemos conocimiento de esta parte y ya son las computadoras que se han dado a conocer. Son supercomputadoras. Estas computadoras se utilizan para emular
dispersiones de algún contaminante, explosiones. Evalúan demasiadas características, algo que requiere demasiados cálculos, lo evalúan con estas máquinas. Hasta ahorita, a la venta con una economía estándar, se podría decir, se puede comprar un dispositivo hasta de 1.5 o 4 gigaflops, 4 teraflops, disculpen, pero un pentaflop hasta ahorita no hay. Hay un procesador que mostró Intel, me parece que por el 2007. Este procesador por sí solo tenía la capacidad de producir un teraflop por sí solo. Era un procesador demasiado potente. Estamos hablando que un procesador Core i7 de una buena generación de las versiones K, que son overclockeados, este procesador anda dando un rendimiento de 150 gigaflops, ni siquiera llega a un teraflop como tal. Lo que lo hace llegar más arriba a un dispositivo es la tarjeta gráfica. Bueno, así se ven las supercomputadoras. En realidad son rack, son gabinetes y están intercomunicadas por una red. Ahora vamos a ver los centros de cómputo en México. Inicia en 1958 cuando la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, instala la primer computadora en América Latina. En 1960, en esa década, el paso tecnológico nacional se acelera en materia de telecomunicaciones. Se instalan las primeras casetas telefónicas públicas en la Ciudad de México y en pocos años el primer equipo para larga distancia nacional automática. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, maneja la información de sus afiliados con apoyo del cómputo. Petróleos Mexicanos, Pemex, administra sus inventarios, operaciones de refinerías y estudios de yacimiento. Comisión Federal de Electricidad, CFE, refuerza su infraestructura con nuevos equipos. En este mismo tiempo, IPN crea el Instituto Politécnico Nacional, Centro Nacional de Cálculo, CNC, que después se cambiará el nombre a CENAC, Centro Nacional de Cálculo. Se imparte la maestría de Ciencias de la Computación. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, incorpora a su plan de estudios la especialidad en computación. En la década de los 70, en 1970, la Universidad Iberoamericana ofrece los primeros posgrados en Ingeniería de Sistemas. En la UNAM, la Facultad de Ingeniería imparte la carrera de Ingeniero en Computación. En la Facultad de Contaduría y Administración se incluyen asignaturas de informática. Estos avances, pues bueno, se vieron muy notables y muy cambiantes respecto a que la tecnología se iba innovando a pasos agigantados. Al igual que ahorita, sin embargo, México ha tenido un rezago tecnológico de unos años a la fecha. En 1970 pues, se invertía más en cuestión de innovación tecnológica. En 1980 la docencia y profesionalismo de especialistas en cómputo es demandada por todos los sectores del país. Se funda la Academia Mexicana de Información, AMIAC, para promover la inteligencia artificial como disciplina científica y plataforma tecnológica, y también la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Informática, AMEI. También se crea el Centro de Cómputo de Investigación y Estudios Avanzados en el Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP. En esta década, yo puse los datos más relevantes en cuestión a la educación, a lo que fueron la creación de academias, a lo que fueron la creación de institutos para impartir clases en este tema. Y pues unos ámbitos generales, que es la utilización de la tecnología, por ejemplo en Pemex, las casetas telefónicas y de este tipo. En los 1990 se establece la primera conexión de la UNAM con la Red Académica de Cómputo BINET y con la National Science Foundation, NSF, Fundación Nacional de Ciencia.
Eh, bueno, esto nosotros tenemos conocido que hay diferentes tipos de internet y uno de estos es privado para las escuelas a nivel investigación. En este tipo de red se maneja información, en este tipo de internet se maneja información y ciertas universidades se encuentran conectadas a esta red, a este intercambio cultural. Bueno, en esta red nosotros no podemos accesar comúnmente de nuestra red a esa red. Es una red privada, es una red de entre universidades y bueno, se le conoce con otro tipo de nombre. En estos años la computación logra una presencia relevante y se impulsa un trabajo sistemático entre instituciones nacionales a través de la red de investigación en informática Red 2. Los satélites Solidaridad 1 y SatMex 5 son puestos en órbita. En el 2000 se realiza el primer enlace de comunicación interactiva con formato para televisión digital en Internet 2 hacia Texas a Beta M University. El gobierno federal, mediante el Tramitanet, sistema de trámites electrónicos gubernamentales, agiliza trámites federales. Como tal, bueno, ya conocemos las innovaciones que han sido relacionadas últimamente. Hay diferentes cosas, computadoras, ya la mayoría de las empresas privadas o públicas utilizan el medio de la tecnología para la manipulación de sus documentos, de sus trámites, de todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, el internet se está popularizando más. A 2016 hay partes públicas donde se difunde una señal Wi-Fi con el nombre de conectado MX. Este tipo de Wi-Fi es libre, es proporcionada por el gobierno aquí en el Estado de México y pues son centros de comunicación donde tú te puedes conectar a internet cada media hora renovando sesión. Tienes que renovar sesión cada media hora para que no tengas un consumo constante del ancho de banda para que otros usuarios puedan conectarse. Esta es lo que está realizando el gobierno y me parece que es a través de la empresa Movistar, que es la que está realizando este tipo de difusiones. Tiene gran velocidad si varios usuarios no están conectados. Como tal, la saturación de la red se da por la constancia de las personas y la demanda de la misma. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.